momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. El titular de Profepa, Guillermo Haro, liberó en Bahía de Banderas a un lobo marino guadalupano, rescatado en Playa Careyeros en muy mal estado de salud. El lobo marino logró recuperarse totalmente y protagonizó la primera liberación de la historia reciente después de que esta especie en el siglo XX estuviera en peligro de extinción. Representantes de alrededor de un centenar de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales de 48 países comenzaron en la isla venezolana de Margarita un debate sobre el cambio climático de cara a la cumbre mundial sobre el tema del próximo diciembre en Perú. La Cumbre de los Pueblos o Precop Social de Cambio Climático es una iniciativa venezolana para incluir la voz de los pueblos en las decisiones que se tomarán. F. Verde. Activistas de Greenpeace denunciaron en el puerto de Rotterdam la entrada en la Unión Europea de un barco que transporta madera tropical brasileña procedente de un aserradero conocido por comerciar con madera ilegal. Los activistas han desplegado una pancarta con el mensaje "Crimen forestal en la Amazonia" y exigen a las autoridades de la Unión Europea que apliquen las leyes que prohíben la entrada de madera ilegal en Europa. Econoticias. La isla de Tilafushi, situada a pocos kilómetros al oeste de Malé, la capital maldiva, lo que una vez fue una laguna prístina, ahora sirve de vertedero de lujoso destino turístico. Cientos de toneladas de desechos sólidos y materiales tóxicos de Malé y de los hoteles de lujo en las islas cercanas se descargan en Tilafushi todos los días, un número que sigue creciendo a medida que la cantidad de visitantes a las islas se eleva. Ecofield. Haz eco. Vive eco. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Hoy es lunes 10 de noviembre, son las 12 del mediodía con 5 minutos. Mi nombre es Alejandra Alvarado y a nombre de Bego Lomelí, que el día de hoy no nos va a poder acompañar, les doy la bienvenida a su programa Vive Eco. Agradecemos mucho a nuestro equipo de producción, a Claudia Fernández. Hoy nos acompaña el ingeniero Gallardo por ahí en los controles de audio, Jorge Ariel Aguilera, hoy no vino, pero está por ahí David Martínez, quien recibe esta señal en C7 Radio, y Fernando Martínez en C7 Televisión. Usted nos puede sintonizar también a través de la página de internet que es www.c7jalisco.com. En las redes sociales también nos encuentra. En Facebook estamos como Vive Espacio Eco y en Twitter como @vive_eco. Agréguenos, entérese de las noticias que pasamos al principio del programa hoy en el planeta y de toda la información que tenemos aquí en el programa. También ponemos los links del programa anterior para que usted no se pierda nada de Vive Eco. El día de hoy comuníquese con nosotros porque seguro va a tener dudas, va a tener muchas cuestiones referentes al tema de hoy. Comuníquese al 3030-5350, por ahí va a estar Elcita Álvarez ayudándonos en la línea telefónica, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la disposición final y adecuada de medicamentos caducos. Si usted nos acompañó el viernes pasado, estuvimos hablando un poquito acerca del agua, de las sustancias que se encuentran en el agua, de las hormonas, de los antidepresivos, etcétera. Y todo esto es causa, si bien de nuestro consumo, también de cómo desechamos estos medicamentos que ya no utilizamos, que ya están caducos, que ya no nos sirven. Para ello nos acompaña el señor René Manuel Payó, él es representante del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos AC, porque nos va a hablar un poquito acerca de este tema. Bienvenido. Muchas gracias. René, primero que nada, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de la problemática? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos medicamentos en casa y los tiramos a donde se nos ocurre? Claro que sí, mira, lo que está sucediendo es que la disposición de todo lo que son la basura no se selecciona todavía correctamente. Uh-huh. Entonces, todo lo que son medicamentos, obviamente productos químicos que se consideran peligrosos, terminan en el vertedero municipal, junto con una serie de productos, comidas, etcétera, etcétera. Al no tener cuidado sobre lo que estamos vertiendo ahí, obviamente va a llover, va a limpiar todos esos medicamentos, todos esos productos químicos pasan al subsuelo, directamente a nuestros mantos freáticos, y aparte de crear una contaminación como tal por un producto químico, estamos con la problemática de que también estamos creando una cuestión de salud. Uh-huh. Porque todos estos medicamentos entran en contacto en el medio ambiente con virus y bacterias que lo único que están haciendo es reforzarse.
hacerse más fuertes, obviamente más peligrosas para nosotros, y pues la consecuencia de que la industria del medicamento tiene que buscar nuevos productos más agresivos para tratar estas enfermedades. Es, digamos, nuestra responsabilidad. Estamos haciendo un tipo de vacuna a la hora de desechar todos estos medicamentos, porque como dices, las enfermedades ya son, los virus son más resistentes a lo que puede dar un medicamento. Sí, yo creo que o más bien yo creo que todos nos acordamos de que utilizábamos antes la penicilina como cura de prácticamente todo. De ahí pasamos a las amoxicilinas y de ahí pasamos ya a las cefalexinas, ceftriaxonas y medicamentos de segunda, tercera y cuarta generación que cada vez son más agresivos, mucho más caros porque la investigación tiene que correr mucho más rápido y se está volviendo un problema de salud pública en general. Vamos a llegar en un momento que vamos a crear una superbacteria, un supervirus, que con nada lo vamos a eliminar. Y sí, como lo comentabas tú, tenemos el problema no nomás de cómo disponemos de todos esos residuos, sino lo que desechamos vía excretas, ¿no? Una vez que tomas tú un medicamento, te lo inyectan, una parte la metabolizas y otra parte se va directamente a nuestras aguas. Tenemos también problemas no nomás con los antibióticos, tenemos problemas muy severos ya con estudios profesionales en países como España, Alemania, Francia, en donde los anticonvulsivos como la carbamazepina, etcétera, etcétera, no se metabolizan en el medio ambiente en 50 o 60 años. Es muchísimo tiempo. Así es. Entonces, este tipo de productos está pasando a plantas, peces, animales, y de regreso otra vez al consumo humano. Entonces, sí tenemos una problemática muy severa. Pues así como tenemos problemática, Singrem también tiene soluciones. Vamos a un corte, ya dimos un poquito una introducción acerca de lo que va a tratar el tema de hoy. ¿Usted qué hace con sus medicamentos cuando ya no sirven, cuando están caducos, cuando ya no se terminó el tratamiento? ¿Qué les hace? ¿Los dona, los regala, los tira? ¿En dónde los tira? ¿Orgánico, inorgánico, residuo peligroso? Si usted tiene dudas acerca de qué hacer con estos medicamentos, el programa de hoy va a ser mucho de su interés. Comuníquese al 3030-5350 para que nos deje su opinión, sus dudas, sus sugerencias. Estamos hablando acerca de la disposición final y adecuada de los medicamentos caducos. Ahorita regresamos, vamos a un corte. Estamos en Vive Eco. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. Continuamos en su programa Vive Eco, son las 12 del mediodía, 15 minutos, y el día de hoy estamos hablando acerca de la disposición final y adecuada de los medicamentos caducos, esos medicamentos que tenemos en casa desde hace tiempo y ya no los vamos a utilizar, ya no nos los terminamos, ya caducaron y no sabemos qué hacer con ellos. El día de hoy nos acompaña el señor René Manuel, representante del Sistema Nacional de Gestión de Residuos y Envases y Medicamentos AC, porque si bien al principio del programa le dimos una introducción de qué pasa con toda esta medicina que consumimos o que desechamos, pues él también nos puede platicar acerca de una opción que tenemos, más que una opción debería ser una responsabilidad, ¿no? De dónde desechar adecuadamente estos medicamentos que ya no nos sirven. ¿Qué hace Singrem al respecto? Ok, como el nombre lo dice, es un sistema nacional de gestión de residuos de envases y medicamentos. Nosotros, a través de un sistema que es colocar contenedores en farmacias, autoservicios y en algunas instituciones, brindamos el servicio para que el público en general deposite en ellos todos sus residuos de medicamento, ya sean los caducos, los envases vacíos, pomitos, cajitas, porque mucha gente nos pregunta que por qué una cajita hay que disponerla. Exacto. Lo que sucede es que esa cajita, desde que sale del laboratorio, se está llenando con algunos polvos que están dentro del laboratorio, porque obviamente el empaque es parte de la producción, y simplemente los tiramos a la basura sin ningún control, ¿no? Como habíamos mencionado, todo ese material termina en nuestras aguas contaminando.
Al disponer en estos contenedores todo ese producto, nosotros lo recolectamos, lo llevamos a una bodega especializada en donde se conserva, mientras Semarnat, que es a final de cuentas quien nos rige, nos da un listado de qué bolsas tenemos que abrir para poder hacer estudios de mercado de los productos que se están utilizando en las áreas específicas, ¿sí? Ya sea en el interior del estado, en la zona metropolitana o en estados circunvecinos como son Nayarit, Colima, Sinaloa y obviamente Distrito Federal, etcétera, etcétera, ¿no? Se hace un estudio de mercado completo y posteriormente se hace una destrucción total del medicamento a través de hornos especializados con filtros especializados para reducir ese impacto ambiental. Estamos hablando de una reducción aproximada de 10,000 a 1, que es muy importante. Obviamente estamos hablando de 10,000 kilos a 1 kilo de contaminantes, pues es un mundo de diferencia. Proceso de destrucción diferente. No, todo lleva el mismo proceso de destrucción. Lo que pasa es que no sabemos de ese medicamento en qué condiciones se conservó, con qué viene contaminado, etcétera, etcétera. Lo que sí lleva un proceso totalmente diferente de destrucción son los biológico-infecciosos. Todo lo que son jeringas, abatelenguas, torondas con sangre, todo ese tipo de productos que entran en contacto con los fluidos o secreciones humanas no deben de ir en este contenedor. Esos deben de ir en un contenedor rojo especializado que no se abre, no se maneja más que como envase cerrado. Aquí sí tenemos una revisión del producto, se hace estudio de mercado, obviamente para la industria farmacéutica, que a final de cuentas ellos son los que pagan este programa. Me estabas comentando antes de entrar al aire que ustedes llevan un control acerca de estos dispensarios donde ustedes ponen en farmacias, en diferentes instituciones, para saber qué tanto está respondiendo la gente. ¿Cómo les ha ido o en qué áreas ustedes notan que la gente sí se pone las pilas y va y desecha sus medicamentos ahí? Bueno, curiosamente esto es un poco por colonias, ¿no? Hay contenedores que pueden estar en una farmacia muy grande y no tienen servicio, y hay contenedores que están en una farmacia pequeñita y tienen un montón de gente que va. Nosotros nos apoyamos muchísimo en el personal de las farmacias para estar difundiendo esto de boca en boca, ¿no? Muchos de los clientes llegan y traen la cajita en la mano y le piden al dependiente este producto, ¿no? Porque a veces no saben ni siquiera cómo se llama. Entonces, el dependiente nos ayuda apoyando, comentándole al cliente, oye, ya no te sirve tu cajita, tenemos un contenedor especial para que lo deposites, igual que todos tus medicamentos caducados, ¿no? Entonces, vamos avanzando de boca en boca. Hay lugares donde sí funciona, hay muchísima frecuencia de llenado de contenedores, estamos hablando de cada 15 días, y hay algunos que se llevan 3 meses. Obviamente, un contenedor que se lleva más de 3 meses no es funcional, buscamos otro lugar donde nos brinden el espacio y el apoyo. Al respecto se comunicó Alejandro, nota a su colonia, dice dónde tiene que llevar el medicamento que ya caducó o si hay alguna camioneta que pase recogiéndolo. Alejandro, si te puedes comunicar nuevamente y decirnos tu colonia o por dónde te mueves, nosotros te podamos dar el dato de alguna de estas farmacias o instituciones donde están estos contenedores para que puedas dejar este medicamento. Me llama la atención que él pregunta, ¿hay alguna camioneta que pasa recogiéndolo? Hemos visto en algún momento unos camioncitos que dicen residuos peligrosos. ¿Esos son particulares o nosotros a lo mejor si lo alcanzamos le podemos decir, aquí están las medicinas? No, esos son camiones que hacen recolecciones de residuos específicos. Okay. ¿Sí? Posiblemente sean residuos de aceite o residuos de algún otro tipo. Cada uno de los vehículos
que se dedican a esto son vehículos obviamente aceptados por la Semarnat y con permisos, etcétera, etcétera. No es conveniente darle a nadie el producto. Precisamente para eso están los contenedores. Todas las recolecciones que hacemos nosotros, inclusive las farmacias no tienen llaves de los contenedores, lo hacemos exclusivamente nosotros. Y yo les recomiendo que entren a la página de Singrem, que es www.singrem.org.mx. Ahí hay un link en donde dice dónde estamos. Okay. Puedes poner ahí tu código postal y te despliega a nivel nacional dónde están los contenedores más cercanos a tu área de influencia o donde vivas. ¿Cuál es el proceso correcto para llevar un medicamento? Si yo tengo solo la carterita de las pastillas, ¿la puedo poner? Ya decías, la pura caja, tiene que ir la caja con las pastillas. Si tengo medicamentos sueltos, ¿cómo tengo que disponerlos en estos contenedores? Bueno, en caso dado de tener el medicamento suelto, nosotros les recomendamos que lo pongan en una pequeña bolsita de plástico y lo depositen dentro del contenedor. No es necesario romper las cajitas, no es necesario separarlas y tirarlas o disponerlas junto con el papel, porque obviamente el reciclado de todo lo que son papeles lleva un proceso donde se utiliza agua y la estaríamos contaminando. Precisamente por eso se hace la incineración. Entonces les recomendamos que sus residuos, como los tengan, los lleven a la farmacia y los depositen dentro del contenedor. Eso sí, no hay que meter la bolsa llena porque se atora y nos causa problemas a la hora. Lo más común es abrir la bolsita donde los llevamos y depositarlos de uno por uno dentro del contenedor. ¿Estos contenedores cómo están hechos para que a lo mejor el medicamento no esté en contacto directo con la persona que labora en las farmacias? Bueno, todos los contenedores tenemos aquí en el estado de Jalisco y los estados vecinos. Tenemos dos tipos de contenedor, uno que es de acero inoxidable y otro que es de plástico. Los dos contenedores tienen una bolsa interna. Okay. Que esa es la que manipulamos nosotros. Se abre el contenedor, se retira la bolsa interna, se cierra, se registra tanto el contenedor, la carpeta donde se están poniendo cada uno de los manifiestos de recolección, el vehículo con que está, y todo eso se sube directamente a la nube para que todo el personal que hace el seguimiento completo a nivel nacional lo tenga al momento. ¿Cómo se difunde esta información? Porque así como esta llamada de Alejandro, seguramente habemos muchísimas personas que no tenemos idea que existen estos contenedores. ¿Cómo se publicitan? ¿Cómo llaman la atención de la gente para decir, esto está bien, no hay que tirar los medicamentos en cualquier lado? Mira, básicamente por problemas de presupuesto, nuestra publicidad no es muy grande. Apelamos a los medios como ustedes que nos ayuden a difundir esto, y también, como te comentaba, con el personal de las farmacias para que se vaya difundiendo de boca en boca. Nosotros personalmente, cuando encontramos a una persona cerca de lo que estamos haciendo de labor, les brindamos un pequeño folletito, un pequeño papelito donde viene qué hacer con sus medicamentos, y les damos una breve explicación. Y les pedimos obviamente que nos ayuden con las redes sociales y pasando de voz en voz. ¿Quiénes son candidatos para tener un contenedor en su empresa, en su industria, en sus farmacias? Básicamente cualquier empresa que nos lo solicite, nomás sí tenemos que medir la cantidad de población que hay alrededor de cada uno de los contenedores para que realmente funcione. Muchas veces tenemos en algunas farmacias un contenedor y enfrente también hay otro, ¿no? Lo que pasa es que el volumen de gente en esas áreas es mucho mayor, pero normalmente lo calculamos sobre kilómetro cuadrado por cada 10,000 gentes. Okay.
Se comunicó Manuel Godínez de San Isidro. Él dice que él tiene 25 cajas de diálisis, están en buen estado. A él le cambiaron el tratamiento y ya no las ocupa. Si le sirven, pueden pasar por ellas. ¿Ustedes reciben medicamento también que esté en buen estado? ¿O no, solo medicamento? Nosotros, todo el medicamento que se recibe es para destrucción. Okay. Lo que sucede es que hay que tomar en cuenta que un médico no puede ofertarle o regalarle a su paciente un medicamento que esté abierto y que no tenga la seguridad de dónde viene o cómo estuvo tratado el medicamento, porque los medicamentos tienen un cierto manejo especializado. No los podemos dejar en el automóvil para que suba la temperatura, en fin. La fecha de caducidad de un medicamento es la fecha promedio donde el medicamento empieza a perder su estabilidad. Pero si ese medicamento se quedó en el tablero del coche 3 días o lo dejaron guardado donde tenían el insecticida, o todo ese tipo de cosas que no sabemos qué sucedió, se vuelve muy peligroso. Y a lo mejor dice mucha gente, no, es que el medicamento de la fecha de caducidad dura X. Un par de meses más. A veces hasta un año, ¿no? Híjole. La verdad es que no se debe de hacer, porque no sabemos exactamente qué pasó en su transporte, su almacenaje, Claro. y menos dárselo a personas que su salud ya está deteriorada. Porque lo que posiblemente a ti o a mí no nos hace daño, a una persona de la tercera edad con una salud precaria, lo puede inclusive fatal. matar. Así es. Manuel Godínez, nosotros nos quedamos con tu llamada de estas 25 cajas de diálisis para hacer un servicio social por si alguien lo requiere. René, muchísimas gracias por tu visita, se nos terminó el tiempo. Rápidamente repítenos la página de internet y algún teléfono para contactarlos. Sí, es www.singrem, con M al final, .org.mx. En las redes sociales estamos en el Facebook como Singrem AC, Zona Occidente. Y el teléfono en donde nos pueden contactar es 33 11 70 42 65. 33 11 70 42 65. Te agradecemos mucho por tu visita, mucha información de mucho interés. Se nos terminó el tiempo. Mañana Viveco, después de las 12 del mediodía, vamos a hablar acerca de esterilizaciones masivas, talleres para niños, conferencias, adopciones de mascotas. No se pierdan Viveco, por aquí lo esperamos. Hasta mañana. Eco.